Amigos, son las 8:20 de la mañana, estamos de vuelta con más información en Buenos Días. Le damos la bienvenida en este segmento del programa a Roberto Horta, el expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Buenos días, gracias por su tiempo. Buenos días, gracias por la invitación. Recientemente, la Cámara Inmobiliaria, junto a otros gremios, se pronunciaron sobre el impacto que tienen los impuestos y los trámites en los registros en este sector. Quisiera que nos explicara un poco qué está ocurriendo. Bueno, lo que está ocurriendo en los registros, principalmente para la compra de inmuebles en Venezuela, es que los aranceles que debe pagar un usuario para registrar la venta de un inmueble, según la ley, son el 2%, máximo un 2% del precio de venta del inmueble. Pero en la realidad, cuando se hace el cálculo, la estimación de la planilla que debe pagar el usuario, ese arancel sube o se calcula entre un 5 y un 40% del valor del inmueble. Esta cifra la obtuvimos de una encuesta realizada a más de 700 profesionales a nivel nacional. Eso trae como consecuencia que algunas personas que introducen sus documentos deban desistir de la operación de compra-venta en vista de que no pueden pagar esos aranceles. Y la otra situación de la cual llamamos la atención es la de la creación de un registro para extranjeros, es decir, los extranjeros que están residiendo en Venezuela para vender un inmueble, para vender un vehículo, otorgar un poder en registro y notarías a nivel nacional, deben llenar un formulario en la página web del SAREN, del Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Y bueno, la situación es que en esa misma encuesta nos reflejan nuestros afiliados que el 60% de estos extranjeros no han recibido respuestas pasados ya 1, 2 o 3 meses que hicieron la solicitud del registro. Esto trae muchos inconvenientes porque se paralizan las firmas, las ventas de los inmuebles, de vehículos, no se pueden otorgar poderes, por lo que estamos solicitando que este registro sea de respuesta automática, que no necesite que un funcionario otorgue ese permiso y que simplemente sea un registro y no un permiso, como es lo que estamos viendo en la actualidad. ¿Qué ajustes habría que hacerse desde el punto de vista legal para poder proteger de alguna manera al consumidor? Bueno, en este caso la ley ya establece lo que es apropiado, que es que se cobre un máximo un 2% del precio de venta. Es más allá de una ley, es una política pública del SAREN y de algunos registros a nivel nacional que están haciendo una sobreestimación de ese servicio público que no debería costar más que lo necesario para mantener la operatividad de esas oficinas. Es decir, un servicio público tiene que ser, en primer lugar, accesible para todos los ciudadanos y con estos aranceles no lo es. ¿De qué manera se está afectando, por ejemplo, a quien decide vender un inmueble o quien decide comprar en ambas partes del sector? ¿Cuál es el impacto que tiene? Bueno, el impacto es sencillo de ver, es que si hay una arista de la negociación que no puede ser previamente establecida por las partes o saber cuál va a ser el arancel de la negociación, eso distorsiona la continuidad de la negociación hasta que lleguen al último paso, que es registrar la compraventa. Y como le digo, en algunos casos, en el tema de los aranceles, hay que echar la negociación para atrás por la imposibilidad del usuario de pagar el arancel de registro. Y en el caso del registro de extranjeros, bueno, se queda paralizada también la negociación por no poderse llevar a cabo en vista de que no se recibe respuesta en muchos casos por parte del SAREN, del Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Por eso hemos llamado la atención y seguimos, bueno, solicitando que en primer lugar el arancel se ajuste a lo que establece la ley y este registro de extranjeros sea un simple formulario que no tenga de respuesta automática y que no tenga que esperar días o meses para que los propietarios, compradores y vendedores acudan a firmar con libertad cualquier negociación inmobiliaria. Señor Roberto, ¿se tienen estimaciones sobre si ha crecido o no el sector de construcción en Venezuela? Mira, el sector de construcción, bueno, y el inmobiliario en general, la construcción es prácticamente una actividad exclusiva de algunas zonas de Caracas.
específicamente el norte de Chacao y en el municipio Baruta, pero en realidad cuando visitamos las regiones del país prácticamente no hay construcción por dos razones muy sencillas. La primera, no hay crédito para la construcción. En la actualidad, las construcciones que usted pueda ver son financiadas por los mismos inversionistas o propietarios. En segundo lugar, los precios de construcción en muchos casos están por encima del precio de mercado, es decir, que si se construye una propiedad, esa propiedad nueva tiene que competir con precios inferiores en el mercado secundario, eso evidentemente no lo hace competitiva. Y bueno, en tercer lugar, leyes restrictivas como la ley contra la estafa inmobiliaria, que es una ley promulgada en el 2011 que limitó de manera importante la operatividad y los incentivos para que empresas del sector privado construyan nuevos proyectos de vivienda. Siempre ha habido como ese temor por parte de algunos propietarios sobre la posibilidad de rentar o no sus inmuebles. ¿Qué nos puede decir sobre cómo se está manejando el tema de la renta en Venezuela? Bueno, el arrendamiento de vivienda desde el mismo año 2011 que se promulgaron estas leyes, ya llevan 12 años en vigencia, establecieron en el caso de arrendamiento, en primer lugar, una regulación total del mercado, donde los propietarios de una vivienda que quieran ofertar en alquiler deberían acudir en primer lugar a una superintendencia, a regular el alquiler, después de conseguir el inquilino volver a sellar el documento, es decir, un procedimiento sumamente engorroso que establece prácticamente un control por parte del Estado de todo el procedimiento de alquiler, cosa que en la realidad nunca se cumplió por ser una ley prácticamente inaplicable y no operativa, porque bueno, tiene tantos pasos y tantas complicaciones que las pocas personas que actualmente se alquilan una vivienda lo hacen por una relación de confianza con el inquilino, visto que esta ley no ofrece la seguridad jurídica necesaria para que miles de viviendas que actualmente se encuentran desocupadas puedan salir en oferta, que es lo que nosotros estamos proponiendo, una oferta masiva de viviendas en alquiler, cosa que sirve a los propietarios de inmuebles que viven en el exterior y que serviría muy bien para las personas que viven en Venezuela, que actualmente no tienen acceso a créditos bancarios, y en el arrendamiento tendrían una solución habitacional rápida, una solución habitacional tangible, que lo que requiere es una reforma de una ley puntual, una reforma puntual. Nosotros hicimos una propuesta concreta ante el Ministerio de Vivienda de reforma de esta ley de solo 20 artículos. Con esos 20 artículos se destrabaría el tema de los alquileres en Venezuela y saldrían a oferta miles de viviendas que actualmente se encuentran desocupadas. Señor Roberto, la realidad de las probabilidades de compra para una nueva pareja que se esté conformando. En el pasado veíamos que los padres prácticamente tenían que albergar a los hijos y a los nietos por la imposibilidad de poder adquirir una vivienda. ¿Cuál es la realidad en este momento? Bueno, la realidad es que sigue siendo una situación difícil porque, bueno, todos anteriormente, hace 5 o 10 años atrás, existían créditos de política habitacional, créditos que favorecían no solo la construcción, favorecía la adquisición de viviendas por parte de familias jóvenes, de familias que estuvieran arrancando, y en la actualidad no hay esa posibilidad. Nosotros esperamos que en el corto mediano plazo los créditos se reactiven en Venezuela, que son el gran apalancamiento no solo para las familias, sino para empresarios y comerciantes que puedan tener en la banca esa ayuda que hace falta para iniciar cualquier proyecto familiar o comercial en Venezuela. ¿Cuáles son las variables que toma en cuenta un constructor al momento de fijar el precio de la vivienda? Bueno, un constructor simplemente tiene que adaptarse a la realidad del mercado, tiene que, para construir una propiedad, tiene en primer lugar hacer un estudio de factibilidad, de si la zona tiene demanda, de si ese precio sería acogido por el mercado. Eso sería lo primero que tendría que hacer. Como le comenté anteriormente, la situación no es fácil emprender un nuevo proyecto en Venezuela porque los precios del mercado secundario están en general por debajo de los precios de construcción,
Y bueno, tenemos sin duda alguna uno de los precios más económicos en Latinoamérica. Estamos hablando de una tercera parte de lo que costaron los inmuebles en Venezuela en décadas pasadas y bueno, evidentemente uno de los precios por metro cuadrado más económicos de Latinoamérica. Pero eso que sería una oportunidad para adquirir inmuebles por parte de un venezolano que vive afuera, de un extranjero, se ven distorsionados por estas limitaciones que establece el SAREN a la hora de que firme un extranjero que pueda comprar una propiedad en el país. En caso tal de no recibir respuesta ante estas solicitudes de cambio que ustedes están planteando, ¿cuáles serían las perspectivas para el sector inmobiliario en Venezuela en este año 2023? Bueno, las perspectivas serían las mismas que estamos viendo en el 2021 y 2022, que no hay un crecimiento sostenido del sector. Y es muy sencillo. Si hay reformas y si se ajustan las políticas públicas con respecto al tema inmobiliario, con respecto al tema de vivienda, se podría potenciar el sector. Y aparte de lo que tenga que hacerse con la macroeconomía, que evidentemente sigan habiendo situaciones complejas como inflación, falta de oportunidades económicas y evidentemente observamos que no hay los cambios que requiere la economía del país. El país requiere cambios rápidos, cambios estructurales y pensamos que los cambios legales son los primeros que pueden darse. Y bueno, esperamos que el Ejecutivo reconsidere la Asamblea Nacional y se empiece a hacer esas modificaciones de manera rápida. En cuanto al sistema de renta, señor Roberto, ¿qué variables se toman en cuenta para colocar el precio de la renta y cómo se manejan los condominios? Bueno, las rentas se manejan en base a un valor de mercado. Por supuesto que cuando alguien fija el valor de un alquiler, lo hace en base a la oferta que existan de inmuebles similares en una determinada zona. Eh, y bueno, en base a eso se fijan los cánones de arrendamiento y se hace la oferta. Simplemente un estudio de mercado que hace en ese caso la inmobiliaria o el propietario, en base a eso hace la oferta. El tema de los condominios, evidentemente, como toda la economía venezolana, se encuentran dolarizados y eso es también una de las razones por las cuales algunos propietarios deciden alquilar porque evidentemente han subido los costos de los condominios y bueno, una de las formas de sufragar esos costos es rentando la propiedad. Pero para que eso se masifique, hace falta esa reforma de la ley. El Ejecutivo Nacional anunció un plan denominado Arrienda Seguro, donde aparentemente se cambiarían parte de las políticas públicas actuales, pero eso se anunció en el mes de diciembre, ya casi en el mes de abril no se han iniciado las reuniones para que se conforme este plan al cual nosotros estamos dispuestos a colaborar y participar. Sí, es que nos han comentado que incluso en Caracas algunos precios de alquileres están superior incluso que aquí en Estados Unidos. Mire, no, por lo general los precios de alquileres y de las viviendas están en una tercera parte de lo que no solo están en América Latina, sino en Norteamérica. Conozco bien ambos mercados y le puedo decir con toda seguridad que son inferiores a los que se ofrecen en Colombia, cualquier otro país de Latinoamérica y Norteamérica. Y es por una razón muy sencilla, la capacidad de ahorro, la capacidad de compra del venezolano está disminuida y no podría pagar unos alquileres como los que se piden en Estados Unidos o en otros países de Latinoamérica. Es decir, en cierto modo se ajustan a la realidad del mercado y de la economía venezolana. Gracias por esta aclaratoria y por esta información valiosa para nuestra audiencia. Feliz día y feliz semana para usted. Gracias a ustedes por la invitación. Estábamos conversando con Roberto Horta, él es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, mucho más. Esto es Buenos Días por BPI TV, ya volvemos.